Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula acerca de tu rol como examinador o examinadora en la implementación de los ajustes de la PSU destinados a personas en situación de discapacidad auditiva. Para las personas con discapacidad auditiva, ya sean sordas o con hipoacusia, se ha definido el ajuste de un mediador en la comunicación, ya sea el intérprete lengua de señas chilena o bien de un intérprete de español en su modalidad oral. En ambos casos, el rol de esta persona es la intermediación entre el español oral y escrito y la lengua de señas chilena, o la modulación que le permita al postulante una mejor lectura labial. Cabe mencionar que las salas que cuentan con un intérprete, solo habrá un examinador. El examinador debe tener presente que el único rol de los intérpretes, tanto de lengua de señas chilena como contenido escrito de las distintas formas, es la de interpretar la lengua o modalidad que el postulante requiera, cuando éste lo indique. De este modo, los intérpretes no deben cumplir ninguna de las funciones que corresponden expresamente al examinador, como es el caso de las tareas administrativas, firma de documentos o cualquier otra actividad que no sea la interpretación. En primer lugar, es importante remarcar que el día de la rendición, el intérprete de lengua de señas chilena debe recibir al postulante en la puerta más externa del establecimiento y luego acompañarlo a su sala. No olvides que los postulantes sordos pueden ser usuarios o no usuarios de la lengua de señas chilena, la cual es la lengua propia de las personas sordas que la utilizan. Los postulantes usuarios de lenguas de señas chilena que solicitaron un intérprete contarán con este profesional seleccionado y capacitado por el DEMRE. Cuando el ajuste contempla la asistencia de un intérprete de lengua de señas chilena, el postulante debe rendir la PSU en una sala individual. Ten presente que el intérprete de lengua de señas chilena deberá contar con un folleto adicional de la misma forma facilitado por el examinador. De esta manera, el intérprete de lengua de señas chilena debe chequear que el folleto adicional que le entregas corresponda a la misma forma de prueba que maneja el postulante. A las personas sordas no usuarias de lengua de señas chilena se les proporcionará el ajuste de un intérprete de español en su modalidad oral, quien debe leer las instrucciones del folleto y entregar información hablando con claridad, articulando correctamente y a un ritmo regular, con el propósito de que el postulante pueda realizar una mejor lectura de labios. Por último, es importante señalar que tanto el examinador como los intérpretes deben permanecer en la sala durante todo el periodo de rendición de la prueba. Si una persona necesita hacer uso de servicios higiénicos, el examinador debe solicitar la presencia de un examinador adicional, quien debe acompañar al postulante al baño. Respecto a las personas con hipoacusia, los ajustes refieren a la comunicación oral, por medio de la cual el examinador lee en voz alta las instrucciones de los folletos de la prueba, o bien el intérprete de español en su modalidad oral modula para la lectura de labios por parte del postulante, a solicitud de este y procurando utilizar un volumen más alto cuando sea apropiado, por ejemplo si el postulante utiliza audífonos. Por lo mismo, en este caso, se pueden dar dos escenarios. 1. El examinador debe leer las instrucciones del folleto y entregar información hablando al postulante. O 2. El intérprete de español en su modalidad oral debe leer aquella parte del folleto que el postulante le solicite, modulando con claridad, articulando correctamente y a un ritmo regular, con el propósito de que el postulante lleve a cabo la lectura de labios. En este caso, el postulante debe ubicarse en primera fila y frente al intérprete. Uno de los momentos más relevantes respecto al proceso de admisión en relación a los postulantes sordos y con hipoacusia es el día del reconocimiento de salas, ya que se configura como una instancia ideal para que los intérpretes y los postulantes se conozcan, aún en criterios de comunicación, y se pongan de acuerdo en los aspectos básicos relativos al día de la rendición. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para el día de la rendición respecto de roles y funciones de examinadores e intérpretes. Para comunicarse con personas sordas e hipoacúsicas, con o sin intérpretes, es imprescindible que el examinador se sitúe dentro del campo visual del postulante. Por lo tanto, no debe ofrecer simultáneamente información visual y oral al postulante, pues él no mirará al mismo tiempo, por ejemplo, la pizarra y los labios, o el folleto y los labios,
En este sentido, el examinador no debe hablar mientras escribe en la pizarra de espaldas al postulante o mientras se transita por la sala. Como examinador, debes dirigirte directamente y en todo momento al postulante, evitando establecer una interacción paralela con el intérprete. El rol de los intérpretes es de mediación entre el examinador y el postulante, como también de interpretación de enunciados de preguntas, no administrativo. El postulante sordo o con hipoacusia debe dirigir sus preguntas al examinador. Recuerda que el intérprete de español, en su modalidad oral, leerá lo que el postulante le solicite, siempre hablando con claridad, articulando correctamente y a un ritmo regular y releyendo las veces que se le pida. No olvides que, al entregar las instrucciones al comienzo de la prueba, tú y el intérprete deben describir sus roles. Debes proporcionar al intérprete un folleto adicional, de la misma forma de la prueba entregada al postulante. El intérprete deberá chequear que la forma de su folleto adicional sea la misma que la del postulante. Por último, los intérpretes no deben reproducir fórmulas, imágenes, gráficos o tablas, solo enunciados de preguntas. Tampoco debe leer el folleto para sí. Estos aspectos se detallan en el protocolo específico. Mucho éxito para todos. Saludos.